¿Te imaginas cubrir un tanque con una especie de yeso antimagnetos? Pues eso, exactamente eso, hicieron los alemanes en plena Segunda Guerra Mundial. Lo llamaron Zimmerit, una pasta extraña que prometía proteger sus blindados de granadas magnéticas, aunque, curiosamente, los aliados casi ni las usaron. Entonces, ¿por qué tanto esfuerzo? Que tenía esa sustancia que parecía cemento y se aplicaba como si estuvieran alicatando un baño. Hoy vamos a descubrir qué era realmente el Zimmerit, cómo se hacía, por qué nació y por qué desapareció tan rápido. Ponte cómodo, porque esta historia huele a metal, fuego y a un poco de genialidad alemana. En este vídeo os voy a hablar de un producto extraño, que indefectiblemente me llevará a encasillar este trabajo en la lista de YouTube que he tenido a bien en llamar tecnología. Todo amante de la historia militar ha oído hablar de él, pero también los maquetistas. La primera cuestión que se me viene a la cabeza es ¿por qué se inventó tal producto? En noviembre del año 1942, Alemania introdujo la carga magnética de 3 kilos llamada Haftholladung. Se trataba de una granada magnética de carga hueca capaz de penetrar hasta 140 milímetros de blindaje. Los manuales alemanes señalan que esta arma era considerada como la mejor munición antitanque a disposición de la tropa disponible en su arsenal. Los alemanes idearon esta munición, pero los militares llegaron a la casi inmediata conclusión de que el enemigo sería tarde o temprano con un ejemplar, y lo copiarían. Sí. Ya podéis imaginar que tal práctica es muy anterior a la creación de YouTube, allá por el año 2005. El arma disponía de 3 imanes de considerable tamaño, pero su colocación en planchas blindadas verticales o fuertemente inclinadas exigía una cierta práctica. Lo cierto es que las superficies de blindaje especialmente sucias o recubiertas de hormigón impedían que la munición se adhiriera al blindaje enemigo. Esta experiencia influyó muy pronto en la creación de una capa protectora para los carros de combate alemanes. Estos crearon una espada, pero como una muestra de previsión y eficacia, casi de inmediato su correspondiente escudo. Antes de proseguir con el vídeo, os animo a seguir la cuenta de Telegram del canal. Podéis cliquear sobre el acceso en el primer comentario fijado del vídeo. Hay razones para hacerlo: entrega segura de notificaciones de todo tipo, material extra y una mucha mayor libertad. Ya somos 63, poco a poco sumamos. Además, hemos abierto un nuevo canal de YouTube llamado El Lenguaje de los Símbolos. Está centrado, como el nombre indica, en el simbolismo. Si os atrae este mundo, os gustará también formar parte de ese nuevo proyecto. Las direcciones del nuevo canal también las tenéis en el primer comentario fijado del vídeo. Bien, seguimos con el trabajo que nos reúne aquí. En enero de 1943, el Heereswaffenamt llevó a cabo una serie de diversas pruebas de contramedida contra municiones magnéticas antitanque llamadas en el idioma de los observadores y umbríos germanos gegen Mittel gegen Haft Sprengladungen. Al observar las soluciones propuestas, acabaron por plantearse varias opciones. La primera y más evidente, de ahí que fuera la primera, revestir el blindaje con un hormigón mezclado con grava fina de un espesor de entre unos 3 a 5 milímetros. La segunda opción fue revestir el blindaje con asfalto o alquitrán mezclado con arena fina, aunque esta solución en ambientes cálidos no iba a funcionar, y además el alquitrán podía incendiarse, posibilidad que no les agradó a los carristas alemanes. Una tercera solución fue bastante improvisada, digna del más esquivo de los becarios, a saber, aprovechando las bajas temperaturas invernales, echar la suficiente agua sobre la superficie metálica del vehículo blindado, para que se creara así una capa de hielo que impidiera que las miras magnéticas se adhirieran a la máquina. En febrero de 1943 se propusieron estas soluciones a la jerarquía y esta, bueno, desecharon la del fuego y la del agua, apostando por el confiable cemento. Los alemanes trabajaron rápido, todos juntos, organizados, siguiendo sus probados métodos de acción. A principios de junio de 1943, el desarrollo de una pasta protectora vio la luz, culminando todo ello en una demostración en el campo militar de pruebas de Kummersdorf. El 30 de junio de 1943 se dio la orden de realizar ensayos para las tropas.
El objetivo de los ejercicios era probar la durabilidad del recubrimiento contra las cargas magnéticas enemigas. Se ordenó que desde el Grupo de Ejércitos Sur, la 7ª División Acorazada, y desde el Grupo de Ejércitos Centro, la 4ª División Acorazada, realizase prácticas. Para ello se les envió el personal y materiales adecuados. Alrededor del verano y otoño de 1943 ya se estaba aplicando el Zimmerit en fábrica a las máquinas recién construidas. El Zimmerit se aplicó en el Tigre I desde agosto de 1943 y en el Pantera desde septiembre del mismo año. Se consideró una medida contra las minas antitanque magnéticas, también denominadas adhesivas. Era una práctica germana común desarrollar una contramedida a las armas que ellos mismos ya poseían. No obstante, la utilidad del Zimmerit durante la guerra siempre ha sido cuestionable, ya que los aliados no hicieron un uso extensivo de las minas magnéticas. Pero, ¿de qué estaba hecho el Zimmerit? El Zimmerit fue un polímero que consistía en un 40% de sulfato de bario, 25% de polivinilacetato, 15% de pigmento de ocre, 10% de serrín y un 10% de sulfato de zinc. Tenía un color gris neutro. Fue desarrollado en Berlín por la Chemische Werkzimmer AG. El nombre no tiene una significación demasiado exótica ni profunda. La empresa que lo produjo se llamaba Zima. Al producto se le añadió la IT final para aclarar que era un producto de esta misma firma industrial. ¿Cómo se aplicaba el Zimmerit? Se emitieron órdenes ya a finales del año 1942 que perfilaron varias medidas temporales para su empleo antes de que la producción de Zimmerit estuviera disponible. El Zimmerit se aplicaba en fábrica, pero un cierto número de vehículos la recibieron estando en servicio. El de fábrica era aplicado de forma ordenada y uniforme, mientras que el de campaña estaba mal distribuido y el patrón, en muchos casos, sujeto a la caprichosa inspiración creativa de los encargados de trabajarla. Esto explica la variedad de diseños y aplicaciones del Zimmerit sobre los vehículos durante la primera mitad del año 1943. En fábrica la pasta solo fue dispuesta en las superficies verticales e inclinadas. La aplicación se ejecutaba en varios pasos. El primero era la limpieza a fondo de la zona a aplicar. La primera capa era de unos 5 milímetros de espesor y se le hacía un dibujo en forma de cuadros usando el borde de una espátula. Este dibujo favorecía la adherencia de la segunda capa. Luego la masa debía secarse durante 24 horas. La primera capa de Zimmerit se dejaba secar a temperatura ambiente durante 24 horas. La segunda capa se marcaba con líneas irregulares con una herramienta de metal en forma de peine. El dibujo final le daba una apariencia áspera e irregular. Después de aplicadas las dos capas, se realizaba un secado por medio de un soplete de gas para endurecerlas. Eso tomaba alrededor de 1 hora por vehículo. El resultado final era parecido al que tienen las planchas prensadas de cartón. El material no quedaba quebradizo, sino compacto y se agarraba muy bien al metal. Si no se utilizaba el secado forzado, el Zimmerit le tomaba unos 8 días al aire libre para endurecerse. Pero el secado a alta temperatura aumentaba su resistencia a los golpes, así que esta técnica era la más conveniente. El Zimmerit era también resistente al agua, pero existía una pega. Debido a las cualidades mecánicas propias del acetato de vinilo, la pasta se tornaba quebradiza a muy bajas temperaturas. De hecho, hay muchas fotos y películas en las que se ven vehículos blindados con partes del Zimmerit desprendido. Luego, aprovechando las horas nocturnas, el Zimmerit se secaba aún más al aire. Por último, al día siguiente se volvía a hacer uso del soplete. Una gran cantidad de referencias históricas indican que fueron usados varios tipos y diferentes diseños en los vehículos. Las aplicaciones en la fábrica eran generalmente pulcras y uniformes en apariencia, mientras que las realizadas en el campo no lo eran tanto, sobre todo teniendo en cuenta las condiciones de batalla y el tiempo disponible para la tripulación para completar la aplicación. ¿Cuánto Zimmerit era necesario para cada vehículo? Se usaba 70 kilos de Zimmerit para un Stuck, 100 kilos para un Panzer IV, 160 para un Panther y 200 kilos para un Tigre I. El Zimmerit se aplicó en todos los carros de combate y en la artillería autopropulsado. Sin embargo, hay fotografías que muestran a un Marder III Aus-M y a un SDKFZ 251 Aus-T con la curiosa pasta, pero no era lo común.
¿Qué opinaron los contrincantes de Alemania del Zimmerit? Una de las cualidades del Zimmerit era que otorgaba una superficie rugosa al carro similar a la corteza de los árboles. Soldados estadounidenses llegaron a esa conclusión porque la pasta eliminaba el efecto metálico del blindaje. Esto contribuía a confundir la silueta del carro aún más en las zonas boscosas, pero es poco probable que esa fuese una de las razones por las que se utilizó. Los soviéticos la estudiaron y se percataron de inmediato que no se nota en su composición ni arena ni arcilla, era un producto liso y suave. Interpretaron que el Zimmerit, como una protección contra los cócteles Molotov y como un buen camuflaje invernal. Lo cierto es que, dejando a un lado la pasta, los alemanes tenían sus propios patrones de pintura de camuflaje para sus vehículos acorazados. Pero además, en muchas circunstancias, los soldados realizaban su propio camuflaje haciendo uso de ramas, troncos, barro y cubriendo primero los vehículos con aceite quemado de los motores y tierra espolvoreada. El Zimmerit no tenía propiedad magnética alguna. Simplemente era una capa no metálica que impedía el contacto entre el magneto de la munición ofensiva y la superficie metálica del vehículo. Asimismo, la superficie irregular de la pasta tras su aplicación reducía al máximo el área de contacto, evitando la adherencia de las bombas, sumado a la vibración del vehículo en movimiento. El veterano miembro de nuestra comunidad Hijos de Cronos, con sobrenombre TK-1500, comentó que el Zimmerit cayó en ciertas cantidades en manos soviéticas. Al parecer, algunos carristas aplicaron la pasta en sus propios vehículos, algo muy lógico, porque los alemanes sí usaban municiones magnéticas, como el ya nombrado Haftholladung, apodado Panzernacke. Pero he aquí que TK-1500 nos dice que los civiles también usaron este material para su uso personal. Era relativamente común encontrar gallineros o galpones hechos con latas de combustible o aceite que se los pintaba con Zimmerit para que duraran muchos años. Según nos cuenta TK-1500, existieron varias copias o masillas similares, tanto caseras como industriales, que se usaron con el fin de dar mayor rigidez a la hojarata. De hecho, según parece, hubo una moda en la que los muebles con elementos metálicos a los que se les dispuso este producto conseguían una mayor rigidez y un aspecto rocoso. Aún hoy, en algún taller donde conserven maquinaria antigua, se puede ver alguna que en su estructura conserve la pasta Zimmerit. Una lámina metálica delgada como el papel con la masilla, aplicando una capa de pocos milímetros de espesor, adquiere la dureza de una piedra. Por cierto, hago aquí un breve inciso de 20 líneas en Word en Garamond 14. Vamos, nada. Me parece una muy buena idea incluir en los vídeos que haga a partir de ahora los comentarios vuestros. Así enriqueceré mis trabajos, saliendo todos beneficiados. Así participaréis activamente en la comunidad, aparte de haceros seguidores del canal, activar la campanita de aviso y poner los famosos me gusta. Os significaréis más, de una forma más humana, más real, menos algorítmica. Entre vosotros y mucha gente que sabe más que yo, es mi obligación como comunicador dar voz a ese saber capaz de enriquecernos a todos. Quiero hacerlo de la siguiente manera. En cada vídeo os mostraré las miniaturas de los dos siguientes vídeos. Así vosotros sabréis qué es lo que se viene, y si al final deseáis aportar vuestro conocimiento. Podréis hacerlo en los comentarios. Evidentemente no incluiré todos los comentarios, solo los más jugositos. Así que luego no os enfadéis conmigo, que ya me estoy viendo aquí y allá trabajos de magia simpática hechos en planchas de plomo repletos de sigilos y cosas por el estilo. Por supuesto, en todo comentario nombraré a aquellos que hayan aportado, eso es evidente. El vídeo que sigue a este lo podéis ver en vuestras pantallas. Las claves de liderazgo de Alejandro Magno. No todo va a ser carros de combate, este canal nació como un canal de historia genérico. Por cierto, dentro del sol aún no hay cifra alguna, pero la habrá. Sí os puedo adelantar que irá en color rojo. El vídeo que seguirá Alejandro es este. La reincorporación del territorio de Memel a Alemania, un tema poco conocido, pero no por ello vacío de interés. Bueno, seguimos con lo que nos trae aquí. Os planteo otra pregunta. ¿El Zimmerit se incendiaba? El extraño informe que afirmaba que el Zimmerit tendía a incendiarse al recibir un impacto, incluso si el ataque no penetraba el blindaje, se demostró que no era cierto. Se realizaron pruebas sobre unos T-34 capturados, ya fuera de servicio, a los que previamente se les aplicó la pasta. Se abrió fuego contra ellos con municiones perforantes de carga hueca y explosivas. Todos los impactos dieron resultados negativos, no surgió incendio alguno.
¿Cuándo dejó de usarse? La orden por parte del General Inspector der Panzertruppen, que provocó el cese de la aplicación en fábrica del Zimmerit, llegó el 9 de septiembre del año 1944. Pero hasta el 7 de octubre no se despachó la orden para las tropas en campaña para que cesasen de aplicar la pasta en sus vehículos. El 9 de octubre se ordenó a las fábricas que en lugar de aplicar Zimmerit se dispusiese una capa de pintura más delgada para así ahorrar materiales. La evidente ausencia de minas magnéticas entre el enemigo y la evolución de otro tipo de armas anticarro de infantería más eficaces, como los lanzacohetes estadounidenses M1 o los británicos Piat, o los mismos Panzerfaust capturados por el enemigo, eran las nuevas amenazas para el arma Panzer. Contra ellos el Zimmerit no tenía nada que hacer. Existió un proyecto interesante. Los británicos estudiaron el empleo del Zimmerit, que previamente habían sido capturados en los almacenes alemanes, para cubrir sus carros de combate en el Teatro del Pacífico. Sin embargo, la guerra contra el Imperio del Japón terminó antes de que este plan pudiera ser puesto en práctica. Y hasta aquí este vídeo. Si aún no seguís el canal o activado la ruidosa campanita, hacedlo. Bueno, mientras tal decisión os provoque, no sé, una variante de una encefalopatía espongiforme de génesis psicofóbica. Yo qué sé, cosas más raras han visto. Nos veremos en el siguiente vídeo de la lista tecnología. ¿De qué tratará ese vídeo? Podéis ver su miniatura, las razones de la existencia de esos peculiares faldones laterales de ciertos blindados de la Panzerwaffe, los Panzerschütze.